están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha impedido la inscripción de la candidata presidencial Corina Lloris para las elecciones del 28 de julio. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay han condenado la situación de Corina Lloris, quien se vio imposibilitada de inscribir su candidatura presidencial en Venezuela. Estados Unidos condenó el asesinato de la alcaldesa Brigitte García y su colaborador Jairo Lor, instando al cese de la violencia política y delictiva en Ecuador. La invasión rusa en Ucrania está teniendo un impacto económico devastador en el régimen de Vladimir Putin, según Business Insider. Así empezamos con el desarrollo de la información, contándoles que la candidata presidencial venezolana Corina Lloris ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de obstruir su postulación para las elecciones del 28 de julio, incumpliendo la Constitución y restringiendo los derechos democráticos. La oposición demanda al CNE, controlado por Maduro, extender el plazo de postulación con el fin de garantizar un proceso electoral justo. En Venezuela, Corina Lloris, la candidata presidencial de la principal alianza opositora del país, ha denunciado públicamente que el régimen de Nicolás Maduro le ha impedido presentar su postulación para competir en las elecciones del próximo 28 de julio, justo en el día límite para hacerlo. La oposición venezolana, representada por Lloris, ha sido víctima de una clara violación de sus derechos como ciudadanos venezolanos. No solo se les ha negado el acceso al sistema para inscribir sus nombres, sino que se les ha privado del ejercicio legítimo de participar en el proceso electoral. Es evidente que el régimen de Maduro no está respetando la Constitución del país, como lo señaló Lloris, quien también agradeció el apoyo a la comunidad internacional, destacando su respaldo continuo frente a estas violaciones. Además, la Plataforma Unitaria Democrática ha instado al CNE a extender el plazo para postular candidaturas con el fin de corregir las múltiples violaciones que han marcado este proceso. La Plataforma Unitaria Democrática ha denunciado con firmeza que se han vulnerado derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a participar en asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos. Esta situación refleja una clara falta de garantías democráticas por parte del gobierno de Maduro, que ha optado por reprimir y silenciar a la oposición en lugar de permitir un proceso electoral transparente y justo. El régimen de Maduro continúa socavando la democracia y reprimiendo a la oposición, lo que pone en riesgo la estabilidad política y el futuro del país. Es fundamental que la comunidad internacional permanezca vigilante y tome medidas para garantizar el respeto a los derechos democráticos del pueblo venezolano. Y en este mismo contexto, la comunidad internacional ha levantado su voz de preocupación ante los recientes acontecimientos en Venezuela. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay han condenado la situación de Corina Lloris, quien se vio imposibilitada de inscribir su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral a menos de 24 horas del cierre del plazo establecido. En un comunicado conjunto, estos países han denunciado que las restricciones impuestas a Lloris, sumadas a las inhabilitaciones previas de otros candidatos, ponen en entredicho la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad. Esta situación, según el comunicado, obstaculiza el avance hacia unas elecciones que permitan un genuino proceso de democratización en Venezuela. El llamado de estos países es claro: instan a que se reconsideren estas restricciones para que todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución venezolana puedan ser debidamente inscritos. Solo así, afirman, el pueblo venezolano podrá elegir libremente su próximo gobierno. La denuncia de Lloris sobre la negación de su derecho como ciudadana venezolana ha generado una ola de críticas hacia el régimen de Nicolás Maduro. Minutos antes de esta denuncia, María Corina Machado advirtió en redes sociales sobre posibles maniobras del régimen para impedir la inscripción de Lloris.
subrayando que unas elecciones en las que el candidato sea escogido por el régimen no pueden considerarse justas ni democráticas. Y en otras noticias, el senador de Florida, Rick Scott, ha criticado las acciones antidemocráticas del régimen cubano, exigiendo medidas contundentes contra aquellos que cometen abusos de derechos humanos. Las declaraciones de Scott reflejan la determinación internacional, especialmente desde Estados Unidos, de responsabilizar al régimen castrista por sus acciones represivas y violaciones de derechos humanos. El senador estadounidense por Florida, Rick Scott, ha elevado su voz contra el régimen cubano, instando a una acción firme contra aquellos que perpetúan violaciones de los derechos humanos. En una reunión celebrada en el Museo de la Diáspora Cubana en la pequeña Habana, Scott no solo pidió una fuerte sentencia para el espía Manuel Rocha por su presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad, sino que también abogó por la restauración de sanciones contra la dictadura cubana. Además, Scott destacó la importancia de la ley democracia, una legislación bipartidista diseñada para restablecer sanciones específicas contra el régimen de La Habana. Esta ley, aún pendiente de debate en el Senado Federal, busca castigar a individuos extranjeros involucrados en abusos contra los derechos humanos o que brinden apoyo al terrorismo internacional mediante la imposición de sanciones como el bloqueo de activos y la negación de entrada a los Estados Unidos. El senador republicano también expresó su preocupación por las condiciones de cautiverio del activista cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, conocida como UNPACU, quien fue arrestado y condenado a 4 años y medio de prisión tras las protestas del 11J. Scott resaltó el deterioro de la salud de Ferrer bajo la custodia del régimen cubano, subrayando las graves violaciones de derechos humanos a las que está siendo sometido. La presencia de líderes y activistas cubanos, venezolanos y nicaragüenses en la reunión evidencia la solidaridad regional frente a regímenes autoritarios. Las declaraciones de Scott reflejan la determinación de la comunidad internacional, en particular desde Estados Unidos, de responsabilizar al régimen cubano por sus acciones represivas y que violan los derechos fundamentales. Y en otras noticias, Estados Unidos condenó el asesinato de la alcaldesa Brigitte García y su colaborador Jairo Lor, instando al cese de la violencia política y delictiva en Ecuador. El embajador estadounidense en el país sudamericano expresó sus condolencias y destacó la necesidad de esclarecer los hechos para llevar a las responsables ante la justicia. Estados Unidos condenó energéticamente el asesinato de la alcaldesa Brigitte García y su colaborador Jairo Lor. A través de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, también ha exigido el cese de la violencia política y delictiva en el país sudamericano. El embajador estadounidense en Quito, Michael Fitzpatrick, expresó sus condolencias al pueblo ecuatoriano y rechazó este ataque contra la democracia, instando una investigación completa. Los cuerpos de García y Lor fueron encontrados en un vehículo en una zona desolada de la playa de la provincia de Manabí, después de que su familia reportara su desaparición el sábado. La Fiscalía de Ecuador está llevando a cabo diligencias para encontrar a los responsables y esclarecer los hechos, pero hasta ahora no hay detenidos. García, de 27 años, era la alcaldesa más joven de Ecuador, elegida en las elecciones locales de 2023. Ante la creciente ola de violencia que vive Ecuador en los últimos meses, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado el estado de conflicto armado interno en enero, desplegando a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia desatada por la fuga del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Fito Macías. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo numerosos operativos, detenciones y decomisos de droga, abatiendo a 15 personas consideradas terroristas y confiscando unas 65 toneladas de droga. La situación en Ecuador sigue siendo delicada, con el gobierno y la comunidad internacional instando medidas firmes para abordar la violencia y el narcotráfico en el país sudamericano.
por otro lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reafirmado su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, asegurando que la guerra que ha declarado contra estas bandas no se verá afectada por los recientes actos de violencia ocurridos en el país. Además, el mandatario ha hecho hincapié en que los recientes asesinatos, incluyendo el de la alcaldesa Brigitte García y su director de comunicación Jairo Lor, no hacen más que recordar que la batalla apenas comienza y que no ha llegado a su fin. No puedo comenzar este día sin antes honrar la memoria de dos mártires que ofrendaron su vida para lograr la paz para todos. De manera especial me quiero referir al cabo segundo del ejército ecuatoriano, Daniel Valencia, que murió en una emboscada en Sucumbíos, donde resultaron heridos 4 militares más. También al cabo de Policía Nacional Stalin Quimbiurco, asesinado por secuestradores en Babahoyo. Todos ellos, como todos los héroes que honramos, han muerto en el fiel cumplimiento de su deber con el país. La muerte de estos mártires evidencia la violencia de los grupos narcoterroristas a los que enfrentamos. Sepan que no nos amedrentan, que estamos unidos para enfrentarlos y vencerlos. Estos días difíciles, estas semanas difíciles, son una reacción de estos grupos narcoterroristas y de un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo suyo, así como el mío. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy. Es momento de separarnos por unos instantes. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con más información. La invasión en Ucrania está teniendo un impacto económico devastador en la economía de Rusia. Según Business Insider, el excesivo gasto militar por parte del régimen de Putin ha debilitado la economía, pronosticando un crecimiento del 2% para este año y del 1% para el 2025 y 2026, marcando una diferencia con años anteriores. La inflación persistente agrava la situación, afectando a la población y presentando desafíos para el desarrollo del país. La economía rusa se está debilitando por las acciones emprendidas bajo la dirección del régimen autoritario de Vladimir Putin, según revela un análisis de Business Insider. El excesivo gasto militar en su invasión contra Ucrania ha dejado al país en una situación vulnerable y poco sostenible. El medio de comunicación Business Insider cita un informe del Banco de Finlandia, donde se advierte sobre el debilitamiento económico de Rusia en los próximos años, lo que refleja una estrategia económica insostenible a largo plazo. Pronostican que el crecimiento de Rusia se desacelerará al 2% este año y al 1% para el 2025 y 2026, marcando una diferencia con el 3.6% de crecimiento que tuvo en el 2023, aunque este fue impulsado artificialmente por el gasto militar para la invasión a Ucrania. La persistente inflación en Rusia, que supera ampliamente los objetivos establecidos por el Banco Central, refleja una gestión económica ineficiente y desequilibrada. A pesar de los intentos de Putin de contenerla mediante el aumento de tasa de interés, el gasto militar continúa impulsando el crecimiento de los precios, lo que socava los esfuerzos por estabilizar la economía y termina repercutiendo en la población rusa, quienes vienen sufriendo los estragos de una economía que ya se encuentra en crisis.
Asimismo, se prevé una desaceleración en el consumo privado y una disminución en la inversión privada, debido a los riesgos asociados a la invasión en Ucrania. La falta de una política económica diversificada y orientada al crecimiento sostenible agrava aún más la situación, mientras que la escasez de trabajadores presenta un desafío adicional para el desarrollo económico del país. Y justamente en Rusia, el presidente Vladimir Putin ha responsabilizado a los islamistas radicales del atentado terrorista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, que causó la muerte de 137 personas y ha dejado heridas a otras 182. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad rusas han detenido a 11 personas vinculadas con el ataque, incluyendo a los 4 terroristas directamente involucrados en esta masacre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que el atentado terrorista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en el centro de Moscú, fue perpetrada por islamistas radicales. Como se recuerda, horas después del ataque, el grupo terrorista Estado Islámico atribuyó su autoría, confirmando las advertencias de los gobiernos de Estados Unidos y Francia, quienes indicaron días atrás que Rusia sufriría un ataque terrorista inminente. Las autoridades rusas informaron que el ataque del ISIS contra el Crocus City Hall ha provocado la muerte de 137 personas y ha dejado 182 heridos. Según reportes locales, algunos sobrevivientes tardaron más de un día en buscar atención médica debido al estado de shock en el que se encontraban. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad han detenido a 11 personas vinculadas con el ataque, incluyendo a los 4 terroristas directamente involucrados en la masacre. Se cree que todos los detenidos son extranjeros. Sin embargo, la investigación continúa para identificar a aquellos que facilitaron el transporte, la ruta de escape y proporcionaron refugio, armas y municiones a los perpetradores. En señal de luto nacional, las banderas en instituciones oficiales rusas y embajadas en el extranjero permanecieron a media asta durante el domingo. Asimismo, se han cancelado eventos culturales y actividades de ocio en todo el país como muestra de respeto por las víctimas del atentado. Y en nuestro bloque, el editorial con Daniela Calle, se abordará la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados en España con votos del PSOE, Sumar y sus socios independentistas. El economista remarcó que esta iniciativa legislativa supone un grave ataque al Estado de Derecho en España. El Gobierno de España ha aprobado la llamada Ley de Amnistía. Esta Ley de Amnistía supone básicamente un grave ataque a lo que es el Estado de Derecho. ¿Y por qué es importante entender todo esto? Se entiende primero porque la Ley de Amnistía lo que está haciendo es literalmente darle toda la libertad a los que ahora son prófugos y que han cometido una serie de delitos, no solamente contra la unidad del Estado, sino también de malversación de fondos públicos, para continuar haciendo lo que hicieron y además repetir. Es importante además entender por qué es un ataque al Estado de Derecho. Esta es una ley que ha sido dictada por los propios delincuentes, es decir, son las personas que han sido acusadas las que han dictado lo que tiene que estar en la ley para exonerarles de sus delitos. Y es importante no caer en el error de la narrativa. Muchos ciudadanos dicen, bueno, existen amnistías y existen indultos en muchos otros países. Ojo, no es lo mismo que se haga un indulto, que es una persona que ha cometido un delito, tiene una pena, cumple parte o la totalidad de esa pena y luego se le indulta al final, que una persona a la que, además de cometer un delito, se le da el poder para dictar una ley que le exonere de ese delito.
es muy grave porque está destruyendo todo el ordenamiento jurídico de España a favor de una visión totalitaria de la justicia, que es muy parecida a la que daban, por ejemplo, en el nazismo, cuando decían que la justicia es el poder. Y claro, el poder político está literalmente destruyendo la capacidad del poder legislativo de ofrecer lo que tiene que hacer el poder legislativo, que es la garantía para los ciudadanos de que no se van a cometer tropelías en nombre del gobierno. Es decir, la ley no está solamente para proteger a los ciudadanos de los delincuentes, sino también para proteger a los ciudadanos de las veleidades autocráticas del gobierno. Y el problema de España es el siguiente: esta ley de amnistía no la defendía el partido del gobierno, no lo defendía el Partido Socialista. El Partido Socialista, hasta que necesitó 7 votos de los separatistas liderados por un prófugo que además ha malversado fondos públicos, hasta que no necesitó esos 7 votos, no solamente no defendía la ley de amnistía, sino que decía, 1, que era inconstitucional, 2, que supondría la destrucción del Estado de Derecho. Tenían razón. Y lo que estamos viendo ahora es un caso de corrupción, porque corrupción es hacer una ley para mantenerse en el poder, dándole al prófugo y al delincuente la capacidad de dictar la ley y todo aquello que contiene, porque además esa ley se ha ido modificando a medida que iban apareciendo diferentes delitos de estos prófugos. En España, a las personas que defienden el separatismo, que defienden la independencia de Cataluña o del País Vasco, no se les persigue por sus ideas. Los partidos que defienden el independentismo no solamente están en el Parlamento, sino que además gobiernan en algunas de las regiones y tienen acuerdos de coalición y de gobierno con muchos otros partidos. Por lo tanto, por sus ideas no se les persigue. Lo que se ha perseguido antes y lo que se busca exonerar con la ley de amnistía es la malversación de fondos públicos, es la destrucción del ordenamiento jurídico, son actos de terrorismo que no tienen nada que ver con defender sus ideas, que además estos partidos son perfectamente legales, pueden defender todos los días. Pero no es lo mismo defender las ideas que destruir el Estado de Derecho y además malversar fondos públicos. La ley de amnistía lo que hace literalmente es darle al delincuente el poder para dictar la ley que le exonera. Bien, de esta manera nos separamos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Vial. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. A continuación los dejamos con Stephanie Álvarez y el bloque deportivo. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que el tenista argentino Francisco Cerúndolo tuvo un debut desafiante en el Miami Open. Sin embargo, en la tercera ronda enfrentó al ruso Karen Khachanov, quedando eliminado tras perder en 3 sets. En el primer set, la situación cambió drásticamente a favor de Khachanov. Cerúndolo comenzó a cometer muchos errores no forzados y a jugar de manera demasiado centralizada en sus devoluciones, lo que favoreció al ruso. En poco más de media hora, Khachanov se llevó el primer set por 6-1. En el segundo set, la situación se niveló considerablemente. Cerúndolo mejoró su primer servicio y comenzó a recuperar terreno. El argentino jugó un gran juego de devolución que le permitió tomar la delantera y aseguró el segundo set por 7-5. El tercer set comenzó con 2 quiebres consecutivos, con Khachanov tomando la delantera en el marcador.
En el 12º juego, el ruso se llevó el desenlace al tie-break, donde finalmente cerró el partido con un marcador de 6-3. Aunque Cerúndolo luchó hasta el final, Khachanov logró asegurar la victoria en el último punto. En el fútbol, en el cuadrangular final del Sudamericano Sub-17 femenino, la selección de Brasil goleó 4-0 a Ecuador, mientras que los representativos de Paraguay y Colombia empataron sin goles en la primera fecha del grupo final. La selección de Ecuador sufrió una dura derrota frente a Brasil en el cuadrangular final del Sudamericano Sub-17 femenino, cayendo 4-0. El primer gol llegó a los 19 minutos por obra de Giovanna Waksman, de tan solo 14 años. Waksman anotó 2 goles más, uno de penal a los 72 minutos y otro de tiro libre en el tiempo añadido, mientras que Brasil cerró la dura derrota con otro gol en el minuto 94. En el otro partido, la selección de Colombia empató 0-0 ante Paraguay, en un cotejo con pocas ocasiones de gol. En la primera mitad, Colombia tuvo la primera oportunidad del encuentro con Isabela Díaz, que no logró concretar. Las paraguayas respondieron con un remate de Chiara Florentín, que fue anticipado por Luis Agudelo. El tiempo no alcanzó para más, finalizando con un empate sin goles. La selección argentina comenzó su preparación para la Copa América con una victoria por 3-0 sobre El Salvador. Ahora la albiceleste enfrentará a la selección de Costa Rica, que no enfrentaba desde hace 13 años, siendo su último encuentro en la Copa América 2011, donde ganaron 3-0. Argentina, que dirige Lionel Scaloni, enfrentará a Costa Rica en un partido amistoso en la ciudad de Los Ángeles, California. La albiceleste llega a este partido con 10 victorias consecutivas, todas ellas manteniendo su portería a 0, lo que subraya su solidez defensiva. Con la Copa América en mente, el equipo dirigido por Scaloni buscará continuar con su buen momento y seguir creciendo. Por otro lado, Costa Rica también preparándose para la Copa América después de asegurar su lugar en el torneo. Viene de una victoria en los playoffs de la Liga de Naciones de CONCACAF, aunque ha demostrado un desempeño respetable en amistosos recientes, con 4 victorias en los últimos 7 partidos. Su historial contra Argentina sugiere un desafío considerable. Con Argentina en una racha impresionante y Costa Rica buscando detener su sequía contra equipos de alto nivel, el partido promete ser un enfrentamiento emocionante entre dos equipos que se preparan para la Copa América. Y el comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, afirmó que el espíritu de la Serie del Caribe Kids, que se juega en Panamá del 25 al 30 de marzo de este año, más allá de expandir la marca, es el de aportar para inculcar valores a la juventud. Escuchemos. Cada vez que uno ve a estos niños participando en un torneo como este, mueve a uno comprometerse más con estos eventos. Sobre todo cuando los vi en el hotel, corriendo, sintiéndose ya jugadores establecidos, como digo yo, en las grandes ligas. Pero sí lleno de emociones y yo creo que la mejor decisión que hemos tomado para que este evento se celebre es lo que dije anteriormente, era un sueño con futuros grandes. Y todavía mucho más complacido que se celebre aquí en Panamá, que como dije anteriormente fue también miembro de la Confederación del Caribe en su primera etapa. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana.